Niñas y niños, bienvenidos a esta actividad de Aprendo en Casa. Hoy vamos a leer juntos el texto La extinción de las abejas, un fenómeno que amenaza al ecosistema en el área de comunicación. El propósito de la actividad es analizar y comprender el texto que lee, identificando información explícita y relevante que se encuentra dentro del texto. Antes de la lectura, bien niños, ahora les toca observar y leer el título y también observar a la imagen. Luego de observar el texto que vamos a leer, vamos a responder algunas preguntas, ¿ya? A ver, aquí está la primera pregunta. ¿De qué crees que tratará el texto? ¿De qué tratará, niños, el texto que vamos a leer? ¿De qué tratará? ¿De la abeja? A ver, niños, de la extinción de las abejas. A ver, ¿de qué tratará? Muy bien, siguiente pregunta. ¿Para qué leer el texto? ¿Para qué vamos a leer, niños? ¿Qué dicen? ¿Para informarnos? ¿Para conocer más a las abejas? ¿Para saber, ¿no?, de qué se alimentan las abejas? A ver, niños, ¿para qué vamos a leer el texto? Muy bien, niños. Siguiente. Durante la lectura. Bien, niños, ahora a leer juntos para después responder a algunas preguntas. ¿Ok? Bien, vamos. Aquí está el título. La extinción de las abejas, un fenómeno que amenaza al ecosistema. Empecemos con el primer párrafo. No es ningún secreto que el ser humano está dejando una huella demasiado negativa en el planeta. Ríos y mares contaminados, polución en el aire, extinción de flora y fauna, entre otras. Párrafo 2. Ahora los expertos alertan de otro peligro más: el fin de las abejas. Silenciosamente, miles de millones de abejas están muriendo y nuestra cadena alimentaria se encuentra en peligro. Estas son las razones por las que se hace esta advertencia. En primer lugar, las abejas no solo producen miel, sino que también constituyen una gigantesca y sacrificada mano de obra encargada de polinizar a nivel mundial el 90% de las plantas que sembramos. En segundo lugar, diversos estudios detectaron unos 121 tipos de pesticidas en muestras de abejas, cera y polen, por lo que se teme que estos químicos sean la clave del problema. Continuemos con la lectura del texto, niños. A ver, aquí va. A ver, empecemos. Al respecto, 4 países europeos ya han comenzado a prohibir dichos productos químicos y las poblaciones de abejas se están recuperando. No obstante,
un número de compañías químicas muy poderosas están ejerciendo una enorme presión para lograr que estos venenos asesinos se mantengan en el mercado. Siguiente párrafo. De continuar esta mortandad, el mundo experimentaría un impacto en la alimentación y hasta en la industria textil. Por ejemplo, escasearía la alfalfa para el ganado, frutas, verduras, nueces, semillas aceiteras y algodón. Incluso desaparecerían muchas flores y aves silvestres. Las abejas contribuyen a la seguridad alimentaria mundial y su extinción representaría un terrible desastre biológico, como dijo Bernard Bayat, representante de la Organización Mundial para la Salud Animal. Después de la lectura, niños, ahora a responder a las preguntas. A ver, niños, empecemos. Primera pregunta, ¿cuál es el título del texto leído? A ver, niños, ¿cuál es el título? ¿Se acuerdan, niños? Muy bien, el título del texto que hemos leído es La extinción de las abejas, un fenómeno que amenaza al ecosistema. Muy bien, siguiente pregunta. El texto trata de... A ver, niños, ¿de qué trata el texto que hemos leído? ¿De qué trata? A ver, de las tortugas taricayas. A ver, niños, ¿qué dicen? A ver, ahí ven, ¿no? La imagen. Es una abeja, ¿sí o no? Pero el texto que hemos leído, ¿de qué trata? Bien, niños, trata de las abejas que están pues en extinción. Y estos ocasionarían un desastre en el ecosistema. ¿Ya, niños? Muy bien, siguiente pregunta. ¿Qué producen las abejas? A ver, niños, ¿qué producen las abejas? Vamos a ver. Primera alternativa, miel y cera. ¿Será eso, niños? ¿O es esta? Las abejas producen miel y plantas. ¿Es o no? Siguiente. Las abejas producen miel y chocolates. A ver, niños, ¿cuál es la respuesta? Vamos a colorear al recuadro, ¿ya? La respuesta. Muy bien, ¿no? Las abejas producen miel y ceras. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el otro peligro que alertan los expertos? A ver, ¿cuál es ese otro peligro? ¿Será el final de las taricayas? ¿El fin de las abejas? ¿O el fin del ecosistema? A ver, niños, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el otro peligro que alertan los expertos? A ver, ¿cuál es ese peligro? Muy bien, es el fin de las abejas. ¿Ya, niños? Siguiente pregunta. El 90% de plantas a nivel mundial son polinizadas por las... A ver, ¿qué es? ¿Quiénes polinizan? Muy bien, ¿no? Polinizan las abejas, el 90%. Muy bien, siguiente. Pregunta 6. Según el texto, ¿qué detectaron diferentes estudios? ¿Qué detectaron? Ustedes lo van a escribir la respuesta ya en su cuadernito.
A ver, ¿qué detectaron diferentes estudios según el texto que hemos leído? ¿Se acuerdan, niños? Ya, muy bien. Ahí está. Detectaron unos 121 tipos de pesticidas que ponen en peligro a las abejas. Siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si desaparecen las abejas? ¿Qué pasaría con nuestro ecosistema, con la naturaleza? ¿Qué pasaría, niños, si desaparecen las abejas? A ver, aparecerían otras abejas gigantes. ¿Así pasaría? ¿O escasearía la alimentación? ¿O viviríamos tranquilos sin temor a las abejas? ¿Qué pasaría, niños? A ver si desaparecen las abejas. ¿Qué pasaría con nuestro ecosistema? Bien, muy bien. Escasearía los alimentos, niños. Para los humanos, para los animales, puede escasear. Quiere decir que gracias a las abejas estamos pues vivos nosotros, nos alimentamos. Ya las personas, los animales. Ya niños muy interesantes, ¿sí o no, chicos? Bien, siguiente pregunta. ¿Qué harías para evitar la extinción de las abejas? ¿Qué harías, niños? A ver, ahora sí tenemos que conservar a las abejas. ¿Sí o no, chicos? Ya, entonces, ahora, ¿qué van a hacer ustedes para que no desaparezcan las abejas, niños? A ver, ¿qué van a hacer? Lo van a escribir, ¿ya, niños? Luego, niños, ustedes van a encontrar las siguientes palabras en la sopa de letras. Las palabras son abejas, miel, cera, flor, polen, polinizar, ecosistema, extinción, enjambre, cadena. ¿Ya, niños? Muy bien, niños. Gracias por su atención y nos encontramos en la siguiente actividad. No olvidarse de compartir sus trabajos o evidencias, ¿ya, niños? Hasta entonces.